Más allá de la realidad, con Francisco Veiga. Como viene siendo habitual en Desclasificado, queremos echar ahora una ojeada a todos esos títulos, tanto de la literatura como del cine, que beben directamente de la narrativa de espionaje. Y en este tercer capítulo, en el que las protagonistas son ellas, hablaremos también y mucho de las mujeres espías en la ficción. Y lo hacemos, como siempre, con la ayuda del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, Francisco Veiga. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en el capítulo anterior, si no me falla la memoria, estuvimos repasando algunos personajes carismáticos, ¿no? Y creo que nos hemos quedado en una figura muy reconocible, el inconfundible James Bond, que nace de la pluma de Ian Fleming a mediados de los 50, en una época quizás de mucho cambio y mucha incertidumbre, ¿no? Sí, en efecto, el personaje de James Bond es toda en sí mismo, es una operación de influencia e inteligencia, no es un personaje surgido así del capricho o de la improvisación. En esos momentos, mediados de los 50, el servicio de inteligencia británico estaba muy vapuleado, los soviéticos lo tenían muy contra las cuerdas. Todavía no se sabía nada de la infiltración de alto nivel, que eran los 5 de Cambridge, eso todavía no se sabía, pero ya había muchos problemas. De hecho, en el año 87 se publicó un libro titulado Cazador de espías, de Peter Bright, que había sido adjunto al MI5, en el que ese libro estuvo prohibido. Intervino Margaret Thatcher para que no se publicara, porque explicaba lo mal que le iba al servicio de inteligencia británico en aquella época. Entonces, como reacción a eso, Ian Fleming, que él mismo había sido oficial de inteligencia importante durante la Segunda Guerra Mundial, recibe el encargo de escribir novelas, digamos, que den una imagen mucho más positiva del servicio de inteligencia británico. Y ahí surge James Bond. Entonces, Ian Fleming no cae en el error de pedir disculpas o intentar explicar lo sucedido o ser realista. Crea un personaje absolutamente inventado, que no tiene mucho que ver con su propio pasado, y es un personaje inventado y divertido. James Bond. James Bond es todo bueno, es espía fantástico, es un amante maravilloso, es un soldado súper leal. En las novelas y después en las películas todo es intriga, lujo, peligros, con banda sonora ya en las películas muy escogida. Y entonces dentro de ese espectáculo que es James Bond, juegan un papel importante las chicas Bond. A veces te toca un agente decadente de una potencia occidental corrupta. Pues has encontrado al agente occidental corrupto y decadente más adecuado. Son mujeres guapas pero independientes, de acción, están subordinadas todavía al hombre, pero son personajes que ya llaman mucho la atención, ¿no? Están insertas dentro de este espectáculo que son las películas de James Bond, y algunas son muy famosas, como Ursula Andress o Mónica Bellucci, ¿no? Pero ya marcan la aparición del personaje femenino como activo y positivo dentro de lo que es las novelas de espionaje. Sí, pero es cierto que ofrecían una visión un tanto sexista, un tanto machista, quizás, ¿no? Efectivamente, era una visión sexista, ¿no? Siempre estaban enamoradas de James Bond, ¿no? O eran malvadísimas, muy malas. Entonces, eso da un viraje con toda la serie de novelas de Modesty Blaise, que ahora están muy olvidadas a partir del año 63, que estas novelas de tal Peter O'Donnell, Modesty es James Bond femenino, es un personaje huérfano, ha vivido en Oriente Medio, crea ella misma una organización criminal, pero cuando le parece es agente británica. Los británicos la enrolan de vez en cuando para algunas misiones. Entonces, Modesty Blaise, que es muy guapa, tiene una ética propia, es muy independiente, es inteligente, no se casa con nadie, no tiene amantes, tiene amantes, es decir, hay un elemento sexual de tensión sexual en las novelas y mucho, digamos, mucha libertad, pero no es una persona, no es un personaje ligado, digamos, a un personaje masculino. Tiene un amigo, pero no hay una relación amorosa. Entonces es el perfecto James Bond femenino, Modesty Blaise. Entonces, a partir de aquí, años después, va a aparecer en el cine, porque Modesty Blaise empieza como cómic,
y después continúa como novela. No tengo, seguramente hay alguna película de Modesty Blaise, pero no recuerdo que tenga mucha importancia. Pero quien sí que va a tener muchísima importancia y que va a entrar arrollando va a ser Nikita. Nikita, cuya película se estrena en el año 1990, el título en castellano es Nikita, dura de matar. Es una película dirigida por Luc Besson, y ella es Anne Parillon, y ella es como una Modesty Blaise, es una exdelincuente que es enrolada por el Servicio de Inteligencia francés, ¿no? Y es enrolada para matar. Ella es asesina profesional, ¿no? Esto nos mete en un género que más adelante trataremos seguramente, que es el género del asesino, ¿no? El género de los ejecutores. Y ejecutores fríos y calculadores, como en este caso, ¿no? Sí. Bueno, en este caso Nikita tiene toda una serie de problemas interiores, pero bueno, hay algunas escenas muy, muy buenas, ¿no? Ahora no tenemos mucho tiempo de pararnos, pero hay algunas escenas de Nikita que pasaron después a la historia, ¿no? A partir de aquí siguen abriéndose camino estos personajes, digamos que son asesinas, ejecutoras. Recientemente, en el año 2022, se estrenó Cleo. Cleo Straub. Su trabajo era asesinar a gente en Berlín Oeste. Una serie alemana que incluía esto. Cleo era una ex asesina del Servicio de Inteligencia de Alemania del Este, que se queda sin empleo cuando se reunifica Alemania, y entonces, tiene que sobrevivir en la nueva realidad. Y bueno, aquí entramos también en otro género, que es el género de la crítica política. En Cleo hay mucha crítica hacia la República Federal Alemana, y también parodia, que es otro género dentro de lo que es la narrativa de espionaje, la parodia, la parodia del espía, parodia divertida. Bueno, hasta aquí seguimos toda una línea. Esta línea se rompe o cambia de una manera bastante clara cuando en 2011 se estrena Homeland. No es posible. ¿Cuánto falta para acabar? Todo estará listo para cuando el sargento Brody llegue a su casa. Hola. La famosa serie Homeland, que tuvo 8 temporadas, ni más ni menos, con la mítica agente Carrie Mathison de la CIA, que tiene un trastorno bipolar. Y ella está especializada en redes yihadistas y terrorismo, y descubre que un sargento de los marines que ha vuelto, digamos, a la patria, que ha sido liberado, que es el famoso en la serie, el famoso sargento Nicholas Brody, pues resulta que es un infiltrado del yihadismo. Es mi marido, Mike. Por tanto, aquí tenemos otro género que también algún día tocaremos, que es el género caballo de Troya. El infiltrado que vuelve, ¿no? A la patria, pero que en realidad es un traidor. Yo voy tomando nota, ¿eh? Vete tomando nota, porque aquí todo esto lo debemos a hilar algún día. Entonces, bueno, la mujer ocupa, digamos, una parte, es la protagonista de Homeland, ¿no? La agente Carrie Mathison, que hace un gran papel en la serie. Otra serie de esta época, que también, en la cual la mujer también juega un papel muy realista, muy interesante, es The Americans. I can't sleep at night. I have nightmares. I wish this were simple. The Americans se estrena en 2014 y narra la historia de una pareja, de Elizabeth y Matthew Jennings, que son americanos, que viven una vida normal en Estados Unidos, pero que en realidad son de origen ruso, los dos. Son dos infiltrados del tema de la infiltración profunda soviética, que mantenían agentes durante años y años haciendo labores, digamos, haciendo una vida normal hasta que los activaban, ¿no? Otro tema también que también tocaremos. La infiltración profunda soviética. Entonces, en esta serie, la mujer, ella, Elizabeth, hace un papelón, porque además acaban teniendo una hija, hay mucha discusión sobre qué hacer con la hija, si enrolarla o no enrolarla, mantenerla al margen o no, etc. Bueno, ya tenemos aquí a la mujer como sujeto, ya no es un personaje secundario o subordinado, sino que la mujer ocupa toda la pantalla, ¿no? Aunque siempre, de alguna manera, siempre está relacionado con conflictos afectivos amorosos. Es decir, la mujer siempre, en las series de espías, siempre tiene alguna cuestión relacionada con
con el género, ¿no? Tienes, por ejemplo, la serie Black Doves, también es reciente, del año 2024, en que la agente Keira Knightley, por ejemplo, salva a tiros a un informante gay en pleno embarazo. Un embarazo de 8 meses, la mujer a tiros, sacando de un escondrijo a un agente suyo que está siendo amenazado de muerte, ¿no? Entonces, la imagen espectacular, ¿no?, de la mujer con su enorme bombo a tiro limpio por la calle, ¿no? salvando a un gay. Después también tienes, digamos, los problemas familiares. Hay una serie que yo confieso que no he visto, que es Alias, que es del año 2001. Personne ne savait qu'il était sur le territoire. En que ella es una agente doble y el padre con el que mantiene una relación malísima es su controlador en una operación de estas de altísimo secreto, ¿no? Entonces ahí el problema de cómo voy a creer a mi padre, cómo voy a creer a mi agente controlador cuando es mi padre en el que no confío absolutamente nada, ¿no? Entonces hay otra, digamos que esta línea llega a un extremo como una película reciente del año 2020 que es Inheritance, que está grabada íntegramente con un móvil. Se te ve a la legua. ¿Qué? Eres una espía. Es una de las primeras películas que se ha hecho sencillamente con un móvil, que la podemos ver en televisión todavía, en que la hija es reclutada por su padre y el padre es un golfo de campeonato que tiene una doble familia, ¿no? Esto en lo que se refiere al cine, pero después está la novela, ¿no? Bueno, dentro de esta línea de la mujer como protagonista, yo recomiendo mucho las 3 novelas de Rosalie Knecht en torno a su personaje, que es Vera Kelly. Ella es lesbiana y la recluta la CIA en los años 60 como agente en Argentina. Entonces, en un momento determinado, ella se queda aislada sin nadie a quien recurrir, se cortan todos los contactos con la CIA y se encuentra en territorio problemático ella sola. Entonces es una novela más psicológica que no de acción, es más bien lenta y psicológica, y entonces desarrolla la cuestión de la doble condición clandestina, ¿no? Estamos hablando de los años 60 y por tanto ser lesbiana en los 60 no es como ahora, y por otro lado es lesbiana y agente secreta. Y entonces ahí hay un juego de dónde empieza la realidad, dónde empieza mi doble condición clandestina. Muy interesante. Pero yo creo que la más espectacular de todas es Stella Remington, que fue jefa del MI5 en los años 90. O sea, la directora del Servicio de Inteligencia Interior británico, que a su vez es novelista. Y escribió algunas novelas, no muchas, pero bueno, unas 3 o 4 que yo sepa. En castellano hay 1 o 2 tan solo. No tuvo mucho éxito aquí. No tuvo mucho éxito, no supo transmitir muy bien todo lo que ya había aprendido en el servicio, ¿o qué? No, yo creo que cometió el error que cometen muchos ex agentes cuando escriben, hombres o mujeres, que es que intentan hacer un relato que sea veraz. Demasiado real, claro. Demasiado real, ¿no? Y para explicar cosas. Voy a explicar cómo trabajábamos o voy a intentar justificar esto y lo otro. Y el público no quiere eso. El público lector lo que quiere acción, es entretenimiento, acción o no, o problemas psicológicos o lo que sea, pero no le importa demasiado digamos, la recreación veraz de un mundo que por otra parte a veces es muy aburrido. Por cierto, por curiosidad, no sé si en el mundo real han roto las mujeres los techos de cristal en el mundo del espionaje. ¿Hay muchas mujeres en puestos elevados? Yo creo que sí, pero desde hace tiempo además. Es decir, las mujeres siempre han tenido su papel en las operaciones de inteligencia durante este largo periodo de la Guerra Fría, con los grandes aparatos de inteligencia, KGB, CIA, etcétera, etcétera, pero anteriormente
has de tener en cuenta que el espionaje era una cuestión muy personal. O sea, era el ministro tal o era el rey no sé cuántos que contrataba los servicios de una persona para que le informara sobre algo. Y entonces, claro, pues ahí había de todo. De hecho, se puede hablar de una inteligencia de género. Es decir, por ejemplo, si vas al Imperio Otomano, te encuentras allí la política de harén. El harén tiene su cuota de política, ¿no? Uh-huh. Y las mujeres tienen por decir de alguna manera, su servicio de inteligencia, su forma inteligente de actuar. O las mujeres en el sur de China que llegaron a desarrollar un lenguaje secreto para entenderse entre ellas, al margen de los hombres, uh-huh. que tardó mucho tiempo en saberse que existía eso, uh-huh. y entonces se transmitían mensajes a base de bordados y cosas así por el estilo, sobre situaciones políticas o familiares o lo que fuera, ¿no? Uh-huh. O sea, tener cuidado que aquí están, yo qué sé, secuestrando a los niños, uh-huh. o que están teniendo tal. Y entonces se pasaba la información clandestinamente. Era uh-huh. una verdadera inteligencia de género. Sí. O sea, que sí, las mujeres siempre han tenido un papel, sí. Y lo que demuestra que la realidad siempre supera la ficción. Por supuesto. Pues Francisco Veiga, nos escuchamos muy prontito. Hasta pronto entonces. Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Desclasificado, un podcast de la Red Española de Estudios Históricos de Inteligencia, con Nuria López.